En esta mañana continuamos con el libro de Salmos y vamos a continuar con el capítulo 17, Salmos capítulo 17, versos del 6 al 9. Ya habíamos tocado del 3 al 5, y así que vamos a continuar del 6 al 9. Hace varios sermones atrás comencé hablándoles de lo que es el pacto, de lo que es la relación con Dios. Y el pacto tiene algo importante en estos versos que vamos a estar discutiendo en este día. Y quiero refrescarle, ¿verdad?, lo que significa un pacto. El Catecismo de Niños hace la pregunta y dice, ¿qué es un pacto? Y la respuesta es: un pacto es una relación establecida por Dios y garantizada por su palabra. Es una relación establecida por Dios y garantizada por su palabra. En otras palabras, es esa relación en la que Dios se inclina y quiere tener con nosotros. Desde el principio de la creación, Dios se relacionó con el hombre por medio de un pacto. Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres de él morirás. Ahí Dios estaba estableciendo su relación, su pacto. Y por medio de esa relación Dios le está diciendo: no vas a morir si me obedeces perfectamente. Mientras tú me obedezcas, no vas a morir, y mientras no muera, tu relación conmigo va a estar para siempre. Así Dios se estaba relacionando con el hombre por medio de un pacto. Y sabemos que el hombre, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, comieron el fruto prohibido y entró la muerte y el pecado al mundo. ¿Y cómo Dios se vuelve a relacionar con el hombre luego de la desobediencia? Dios vuelve a relacionarse con el hombre por medio de un pacto. Génesis 3:15, donde Dios dice que enviará al hijo de la mujer, la simiente de la mujer, para que aplaste la serpiente. Dios está prometiendo ¿quién? Un redentor, un salvador. En esta ocasión se está relacionando por medio del pacto de gracia. Dios está estableciendo su relación con el hombre. Ahora, ¿qué nos dice cada pacto? ¿Qué nos dice cada relación que Dios establece con el hombre? Dios le está diciendo: yo quiero habitar entre ustedes. Yo quiero tener una relación con ustedes. Yo quiero demostrarle mi amor incondicional, constante, infinito a ustedes. Todo el tiempo es Dios acercándose al hombre. Luego de la caída del hombre, cuando ya el hombre no quería nada que ver con Dios, sino que estaban odiando a Dios y amando el pecado, Dios aún se acerca y le dice: yo quiero tener una relación con ustedes. En todo momento Dios demuestra su amor constante al hombre. Inclusive si vemos algunos de los aspectos del pacto, de los pactos, podemos darnos cuenta. En Génesis 9:9, cuando Dios hace el pacto con Noé, dice: miren, yo establezco mi pacto con ustedes, hablando de la familia de Noé, y con su descendencia después de ustedes. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo quiero demostrar mi amor constante a ustedes y a su descendencia. Génesis 17:7, cuando Dios establece su relación con Abraham, dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Dios vuelve a decirle a ellos: yo quiero demostrarle mi amor constante a ustedes. Y 2 Samuel 7:12 al 13, cuando Dios hace un pacto con el autor de este salmo, con David, y dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tu padre, levantaré a tu descendiente después de ti
el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dios se vuelve a acercar a David y le dice, tu trono será eterno. Quiero demostrar mi amor por ti, mi amor eterno, pero aquí también está hablando de esa promesa que se cumplió en el Señor Jesucristo cuando vino a sentarse en el trono. Así que una y otra vez vemos que Dios se relaciona con el hombre. Y en esta mañana vamos a ver cómo Dios, en medio de estos salmos, demuestra su amor por nosotros y su cuidado por nosotros, demostrando su amor constante. Nos ponemos de pie y leemos Salmo capítulo 17, versos del 6 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Pueden tomar asiento. Así que en esta mañana vamos a ver, por medio de estos versos, que la fidelidad de Dios por su pacto, en la fidelidad de Dios por su pacto, podemos ver su amor constante por nosotros. Vamos a ver que en la fidelidad de Dios por su pacto, podemos ver su amor constante por nosotros. Y he dividido este mensaje en dos puntos. Primer punto, el verso 16 al verso 17. El creyente debe confiar en el amor constante de Dios. Verso 16 al verso 17, nuestro primer punto. El creyente debe confiar en el amor constante de Dios. Y el punto 2 es el verso 18, verso 8, dije 16, perdón, verso 6 al verso 7. Y del verso 8 al verso 9, el creyente debe confiar en la protección de Dios. Verso 8 al verso 9, el creyente debe confiar en la protección de Dios. Así que vamos al primer punto, el creyente debe confiar en el amor constante de Dios. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero que Dios escucha nuestras oraciones, una vez más, como habíamos estudiado antes. Y también vamos a ver que Dios demuestra su amor constante por nosotros. Así que Dios escucha nuestras oraciones. Fíjense cómo David comienza este verso 6. Y esto luego de hacer como un paréntesis. Él comienza el capítulo 17 hablando de la oración. Después luego habla de su inocencia ante la situación específica que está viviendo. Y luego vuelve nuevamente a la oración. Y dice el verso 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Aquí que David vuelve a la oración, pero esta vez vuelve también como la primera vez, vuelve con seguridad, sabiendo que Dios le escucha. Pero fíjense que no está los imperativos que estaban en el primer verso, aunque hay uno parecido, pero él dice, en esta vez él afirma y dice, por cuanto tú me oirás, escúchame, a ti te he invocado porque tú me escuchas, porque tú me oyes. Y luego le dice, inclina tu oído y escucha mi palabra. Esta es la confianza que David tiene en cuanto a la oración. Esta es la confianza que David tiene de que su Dios, su Salvador, su protector, su refugio, su roca fuerte, le escucha. Y fíjense que quiero también volver a refrescar su memoria. David reconoce quién es Dios. David sabe que él es una molécula microscópica comparado con Dios. Porque él dice anteriormente, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Pero a pesar de ver esa distinción, esa distinción de creador y creación,
David sabe que ese Dios inmenso, Dios eterno, todopoderoso, gobernador de todas las cosas, creador de todas las cosas, le escucha. Él confía de que Dios le escucha. Y hermanos, a veces nosotros oramos, como había dado el ejemplo antes, y creemos que nuestras oraciones no pasan del techo para arriba. O oramos con alguna duda de que si Dios me escucha o no me escucha. Todo aquel que esté en Cristo Jesús tiene que vivir confiado de que Dios escucha su oración. Tiene que orar sabiendo que va a recibir una respuesta según la voluntad eterna, perfecta y santa de Dios. Este es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 13, el Señor dice: y todo lo que pidiereis al Padre a mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El mismo Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo de oración, quien oraba constantemente, quien oraba largamente, Él dice: si cualquier cosa que pidieras al Padre en mi nombre, lo hará. Cualquier cosa que le pedimos, Él nos escuchará. Él escucha nuestras oraciones. Y fíjense cómo Juan también lo entiende. Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, Juan dice: y esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que Dios escucha nuestra oración. Que Dios nos escucha. El Señor escucha nuestra súplica. Y fíjense que si traemos esta idea hacia abajo, hacia nuestro entorno, hermano, el Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios nos escucha mejor que cualquier otra persona nos puede escuchar en la faz de la tierra. Nuestro Dios nos escucha mejor que nuestra esposa nos escucha. Nuestro Dios nos escucha mejor que sus esposos le escuchan. Y a los niños, a los hijos, Dios le escucha a ustedes mejor que sus padres, mejor de lo que sus padres le escuchan. Y mis hijos tienen una constante pelea conmigo porque cuando ellos me hablan, los miro y parece que los estoy escuchando, pero mi mente está en otro lugar y al fin y al cabo dicen: papi, ¿tú me escuchaste? Y yo, pues sí te escuché. ¿Qué dije? No sé qué dijiste. Así que el Dios de nosotros, el Dios de nuestro hijo, nuestro Dios, nos escucha mejor que lo que nosotros inclusive podemos escuchar a los demás. Usted entra en oración delante de Dios y Él inmediatamente está presto, está ahí, está presente para escuchar sus oraciones. No existe tal cosa como que Dios ignora la oración de su pueblo. Dios escucha constantemente nuestras oraciones. Él nunca deja de prestar oído a su pueblo. ¿Y de dónde viene esta seguridad? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones? Por lo que le expliqué en la introducción, por el amor constante de Dios. Y fíjense que esta traducción en el español no está tan certera como la traducción directa del hebreo o el que le da en inglés. Dice: yo te invocaré por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y aquí viene: muestra tus maravillosas misericordias. Muestra tus maravillosas misericordias. Misericordias en el original dice tu amor constante, o tu amor infinito, o tu amor interminable, o tu amor estable. En vez de misericordia, quiero que tengan en su mente su amor constante. Y aquí está la seguridad que tenemos de que Dios nos escucha. ¿Cómo sabemos que Dios nos escucha? Por su amor constante, por su amor que Él tiene por nosotros, por el amor que Él tiene a David.
David conoce que Dios es un Dios del pacto, un Dios de relación, y que Dios se mantendrá firme, guardando fielmente su pacto. ¿Por qué? ¿Por qué David ora con confianza? Porque él ya la ha visto esta naturaleza de Dios, este carácter de Dios, de que Él es fiel, de que Él tiene un amor constante por Él. Y Él viene en toda confianza, sabiendo esto, delante de Dios en oración. Ese amor constante es nuestra seguridad de que Dios nos escucha. Y no simple amor por nosotros, es amor a quien Él es. Habíamos leído que por amor a ti perdona nuestros pecados, por amor a su pacto, por amor a Él. Él guarda, Él se mantiene fiel. Y esa es nuestra garantía de que Dios escucha nuestra súplica. Pero también aquí vemos que Dios demuestra su amor constante en esto. Aquí demuestra su amor constante. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro Salvador. Y Él nunca dejará de ser nuestro refugio, nuestro amparo y nuestro Salvador. ¿A quién Él demuestra este amor constante? Fíjense lo que dice el verso 7. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Quiénes son los recipientes de este amor constante? Aquellos que se refugian en Dios. Aquellos que vienen en fe a Dios. Aquellos que creen en el trabajo perfecto del Señor Jesucristo. ¿Cómo se obtiene el refugio? ¿Cómo Dios le da entrada a la seguridad en Él? ¿Cómo Dios le da entrada a su refugio? ¿Cómo Dios ha demostrado su amor constante? Solamente por medio de su Hijo. Hermano, y este es el Evangelio. Esta es la demostración del amor de Dios por su pueblo. Estaba escuchando ayer a Sinclair Ferguson diciendo que el amor de Dios no es en el momento o solamente cuando Dios muere en la cruz o cuando tú recibes a Cristo. Esa es la demostración del amor de Dios, pero sabemos que Dios ya nos ha amado porque Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y Él ha enviado a su Hijo para que salve a su pueblo. Ahí está la demostración de su amor por su pueblo. Cuando vemos la historia de los evangelios, de que Cristo nació, vivió y murió en la cruz del Calvario, esa es la demostración del amor de Dios por nosotros. Ese es Él diciendo: en mí y solamente en mí ustedes pueden encontrar refugio y seguridad. El Cristo es la evidencia del amor constante por nosotros. Este amor que no falla, que no termina, es infinito. ¿Y qué dice la palabra también? Dice que todo aquel que el Padre trae a Él no le rechaza. Todo aquel que viene a buscar refugio en Dios, todo aquel que cree realmente, genuinamente en el Hijo de Dios para la salvación, Dios no le rechaza. Dios lo recibe. Y ahí le demuestra su amor constante. Fíjate lo que el salmista vuelve para que lo tengan en mente. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Aquellos que se refugian en tu seguridad, en tu mano fuerte. Aquellos que buscan a Dios por medio de Cristo pueden vivir también confiadamente de que están seguros en Cristo. Pero hermano, es necesario que para gozar de Dios, para disfrutar de Dios, para glorificar a Dios, es necesario la fe en el Señor Jesucristo. Dice: todo aquel que viene en busca de ese refugio será salvo. Si usted no ha creído en Cristo Jesús para el Rey de su vida, para el Salvador de su vida, ¿qué le impide a usted venir a Cristo Jesús en fe? ¿Qué le impide a usted buscar el refugio eterno, verdadero y firme en Dios?
¿Qué le impide a usted el confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y confesar que Cristo es el único que puede perdonar su vida? ¿Qué le impide venir a Él? Quizá usted cree que cometió un pecado sumamente grande, de a tal punto que cree que Dios no le puede perdonar ese pecado. O quizás usted vive un patrón sin pensar en Dios, con pecados pequeños, ¿verdad? Como el mundo lo ve, acumulándose, haciéndole daños a otros, sufriendo por otros y viendo el mundo injusto. Y usted vive esta vida y llega al final y dice, ¿por qué voy a venir a Dios con tanto sufrimiento, con tanto que he vivido? Él no me puede perdonar. O quizás usted piensa, ¿por qué venir y tener una relación? ¿Por qué tener un compromiso firme con Dios y venir domingo tras domingo es suficiente? Esto es suficiente. ¿Por qué realmente venir a Él con un compromiso más serio? O quizás usted viene los domingos a la iglesia, niños o jóvenes, porque usted es obligado por su padre. Y usted piensa que el deseo de venir a la iglesia no es genuino de parte de usted, sino es obligatorio. Y usted dice, ¿por qué voy también a poner la fe en Cristo Jesús? ¿No será eso también una obligación de parte de mis padres? O algunos piensan, cuando yo arregle las cosas en mi vida, entonces voy a venir al refugio. Entonces voy a venir y me voy a comprometer con Dios. Hermano, Dios es más grande que sus pecados y Él puede perdonar sus pecados, cualquiera que sean ellos. Dios es más grande que su sufrimiento y Cristo le puede dar consuelo y salvación. Dios es más grande. Usted piensa que usted ha sido obligado a venir a la iglesia, pero déjeme decirle que es la provisión y el amor que Dios ha tenido por usted por todos estos años. Pero usted viene en fe y Él no lo va a rechazar, sino que Él va a cambiar su corazón y Él va a convencerle de que no es obligatorio, sino es una decisión realmente que el Espíritu Santo lo ha llevado a tener. Usted piensa que usted debe de arreglar su vida. Déjame decirle que por su fuerza usted no puede arreglar su vida. Cristo es el único que puede poner las cosas en orden en su vida. Venga a Él. ¿Qué le impide venir a Cristo? El salmista, por medio de estas palabras, por medio de este verso 7, el salmista expresa ese amor constante, interminable. Y en el vocabulario del salmista, él está yendo hacia atrás, él está mirando hacia Éxodo, él está mirando hacia esa libertad que Dios le dio al pueblo en Éxodo. El pueblo de Israel estaba viviendo bajo presión, bajo el yugo de Egipto. Y Dios en su tiempo, utilizando a Moisés, Aarón, Él sacó a su pueblo de Egipto y lo libertó. Le dio la libertad. Y esto es a lo que David está mirando hacia atrás. Todo aquel que viene a Él buscando refugio, Dios le salvará de los que le persiguen. Déjeme explicarle esto mejor. Y puede anotarlo y no tiene que buscarlo atrás. Pero en el verso 17:7, en este salmo dice, muestra maravillosamente tu misericordia. En Éxodo 15:11 dice, haciendo maravillas. En el verso 7 también dice, tu misericordia, tu amor constante. En Éxodo 15:13 dice, en tu misericordia o amor constante has guiado al pueblo que has redimido. Éxodo 15:13. En el verso 7 aquí dice, a tu diestra, a tu derecha. En Éxodo 15:12 dice, extiende tu diestra. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que el pueblo de Israel se regocijó y vio el amor constante de Dios en la salvación. Éxodo 15 es una canción, es una alegría, es el pueblo de Dios alabando a Dios por la salvación, por la libertad que Él le ha dado. Entonces, ¿qué entendemos de este salmo?
Que el amor constante de Dios se demuestra en la libertad, en la salvación, y nos debemos de regocijar en la fidelidad que Dios tiene por su pacto y por su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestra alegría, nuestra confianza está basada en la salvación que Dios nos ha dado. Que Dios, siendo fiel a su pacto, nosotros podemos vivir una vida libre, gozando de Él, alabándole a Él, disfrutando de Él, y no por un tiempo pequeño, sino por toda la eternidad. Y esto debe llevarnos a nosotros a un cántico de alegría, así como Éxodo 15. Pero pensando en qué, en esa fidelidad que Dios tiene en su pacto, y que esa fidelidad nos demuestra a nosotros un amor constante. Él nos refugia, Él nos salva, y también, vamos a ver en este punto 2, que el creyente debe de confiar en la protección de Dios. Él nos salva, nos cuida, pero también Él nos protege. Fíjense que aquí primero vamos a ver que el Dios que nos ama nos protege constantemente. Deuteronomios 3, 10 al 11 dice: lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidal, que revoloteando sobre sus polluelos extiende sus alas y los toma. Los llevó sobre su plumaje. Aquí vemos que Deuteronomio ve la protección de Dios, y fíjense lo que dice luego el verso 11 del Salmo 17, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermano, el amor constante de Dios extiende a nosotros protección. Y esta protección no meramente y solamente es física, también es eterna. Pero es física en el sentido de que Dios no nos cuida parcialmente. El cuidado de Dios no tiene fecha de caducar, o Dios es negligente en cuidarnos. No, Dios es perfecto en cuidarnos. El amor de Dios es constante, es intenso. Fíjense como David dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Físicamente Dios nos cuida, físicamente Dios nos protege, pero según su voluntad. Tenemos que confiar en la protección de Dios. Madre, confía en que Dios protege a su hijo según su voluntad. Igual padre, confía en que Dios cuida de su familia físicamente según su voluntad. Cuando creemos en un Dios soberano que todas las cosas la gobierna, debemos de dormir tranquilos sabiendo que pase lo que pase, es voluntad de Dios. Este es el amor constante de Dios. Él protege de nosotros físicamente. Pero el amor la protección que David habla también es eterna. Es una protección que nos garantiza una vida eterna. Es una protección que nos garantiza un amor constante, eterno. Es una protección que nos asegura que nuestra salvación es eterna. Fíjense que luego el salmista dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Martín Lutero decía que la sombra de sus alas es, en un sentido místico, es la fe en Cristo. Y yo digo que esta sombra de sus alas es el amor constante de Dios extendido sobre su pueblo. ¿Cómo sabemos que Dios tiene protección de nosotros? Porque tenemos a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que nuestra salvación no termina en la muerte o en el accidente o en la enfermedad? Porque tenemos a Cristo Jesús. Ahí sabemos que estamos bajo la sombra de sus alas. Pero la pregunta para usted hoy: ¿usted está seguro que está bajo la sombra de las alas de Dios? ¿Usted está seguro que tiene a Cristo en su corazón como Rey y Salvador? ¿Usted vive seguro de que
aunque usted muera en este momento, usted va a pasar la vida eterna gozando de nuestro Salvador. ¿Usted ha puesto genuinamente su confianza en la obra de Cristo? O quizás usted tiene duda y no está seguro que si muere en este momento va a disfrutar de estar bajo la sombra de las alas de Dios. ¿Estamos seguros en Cristo? Y estamos seguros en Cristo en todo momento. Cristo recibió por nosotros el castigo que nosotros debíamos recibir. Cristo recibió la ira de Dios, el castigo que era para cada uno de nosotros. Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo recibió, hermano? Yo creo que ustedes tengan en su mente. Cristo recibiendo la ira de Dios y como las alas de un águila nos protegió y recibió todo el castigo, todo el sufrimiento, todo ese enojo que Dios tenía en contra del pecado. Cristo nos protegió y recibió ese castigo por nosotros. Estábamos bajo la sombra de sus alas. Y fíjense que ese castigo, esa ala no es independiente de Dios Padre. Dios Padre proveyó de esa ala. Dios Padre proveyó del Salvador. Y permitió que Él cargara nuestras culpas, nuestros pecados por nosotros. Y en Cristo Jesús está nuestra seguridad. Hermano, usted está pasando por una enfermedad. Cristo es nuestro refugio. La situación familiar es difícil, está tensa, está difícil. Cristo es su refugio. Usted está intranquilo con lo que pueda pasar en el mundo, que si gana esta persona o gana otra persona, que si la izquierda, que si los liberales, que qué va a pasar. Cristo es su refugio. Está preocupado por el futuro de sus hijos. Hermanos, Cristo es su refugio, nos protege. Su amor constante está presente y latente en cada momento de nuestras vidas. Él tiene el control absoluto de todo. Su cuidado es perfecto. Su amor es perfecto, interminable y sus promesas Él las cumple. Y por último, el Dios que nos ama nos protege de la muerte. El Dios que nos ama nos protege de la muerte. Usted dirá, pero pastor, en algún momento voy a morir. Esa es la realidad, en algún momento vamos a morir cuando Él ha determinado. Pero aquí el amor de Dios se extiende a que no vamos a vivir una muerte eterna. A que estamos seguros en Él, a que nuestro enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario, a que el pecado fue perdonado y echado a lo más profundo del mar y estamos separados tanto a la distancia del este como del oeste. El pecado ha sido puesto, pagado y dominado por el Señor Jesucristo. Cristo nos regaló una vida y una vida en abundancia. Fíjense. Y voy a terminar con esto. Fíjense lo que dice Efesios 2, 1 al 7. Dice: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo
el autor. Estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos salvó. Estábamos dominados por el pecado de la carne y de nuestra mente, y Cristo nos salvó. ¿Cómo? Demostrando su amor constante por nosotros. Y hermano, esa salvación no es momentánea, no fue un momento en nuestra vida donde termina. Él asegura nuestra salvación por los siglos de los siglos. Ahí está su amor constante. Hemos visto hasta ahora que el creyente debe confiar en el amor constante de Dios. Ese amor que Él nos ha dado y que garantiza que Él escucha nuestras oraciones. Pero también el creyente debe de confiar en la protección de Dios, no solamente una protección física, que Él nos protege según su voluntad, sino más allá, que la salvación está segura en sus manos y nada ni nadie puede arrebatarnos del amor de Dios o de las manos de Dios, sino que nuestra vida está segura. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pacto, su amor por nosotros es constante. En ese amor podemos estar seguros de que Él nos guarda hasta el final. Hermano, si hay algo que usted se lleva de esta predicación, que sea una sola cosa, es que el amor constante de Dios le da seguridad de vida eterna. Que el amor constante de Dios le da seguridad de vida eterna. No importa lo que pase aquí en la tierra, el amor de Dios no cambia. Su relación con Dios en Cristo Jesús es segura, no solamente ahora, sino para toda la eternidad. Oramos. Amado Padre y Dios, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu amor constante. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos como el pueblo de Israel se regocijó cuando los libertaste de la tierra de Egipto, donde levantaron cántico confiando de que tú los tienes a su diestra, de que tu amor constante los protegerá y los protegió durante toda su historia. Y de esa manera tú también nos proteges a nosotros, a tu iglesia, sabiendo que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda destruir tu iglesia. Pero tampoco hay nada sobre la faz de la tierra que pueda separarnos de nuestro amor contigo. No hay nada que pueda destruir ese amor constante, sino que tú lo has garantizado en la cruz del Calvario, lo has demostrado por Cristo Jesús. Y no es un amor que simplemente es una experiencia momentánea, sino es constante, es por toda la eternidad. Mi Dios, y qué privilegio que siendo pecadores, enemigos tuyos, estando en la muerte, deleitándonos en la carne, tú te inclinaste a tener pacto, relación con nosotros, ofreciéndonos la salvación en Cristo Jesús. Señor, gracias por eso. Ayúdanos a confiar en ti todos los días de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.